Invitamos a nuestra hija y a su familia todos los domingos durante 10 años. Cuando perdimos nuestra casa por un incendio, les pedimos quedarnos con ellos una semana, solo en lo que llegaba el dinero del seguro. Yo les supliqué. Mi yerno se rió. No somos un refugio, me dijo. Mi hija me dio un volante de un motel. Dormimos en nuestro carro viejo 3 noches, hasta que me acordé de la copia del testamento que tenía escondida en un cajón de mi escritorio. ¿Y por qué salió mi historia en las noticias? Porque yo soy Frank, yo soy Sasantesu, no soy de los que andan pidiendo cosas. Trabajé toda mi vida arreglando máquinas. Carol, mi esposa, trabajaba medio tiempo en la cafetería de una escuela, hasta que sus rodillas ya no aguantaron. Siempre fuimos cuidadosos, ahorramos. Criamos a nuestra hija Megan en una casita de ladrillo en la calle Rivermont, en Lynchburg, Virginia. No era una casa grande ni lujosa, pero era nuestra. Durante más de 10 años hicimos comidas los domingos. Megan y su esposo Brad venían todas las semanas, sin fallar. Nosotros comprábamos la comida, cocinábamos y limpiábamos. Ellos llegaban con sus 2 hijas, se estacionaban en nuestra cochera, se sentaban en nuestro sillón, comían en nuestros platos y se iban sin ayudar en nada. Siempre decían gracias. Nosotros pensábamos que con eso bastaba, que lo valoraban. Ahora ya no lo creo. El incendio fue el jueves 17 de octubre. Esa semana hacía mucho calor y estaba seco. Algo eléctrico hizo corto en la lavandería. Yo estaba haciendo café cuando escuché un zumbido raro. Carol gritó. Cuando agarré el extintor, ya era tarde. El humo entró rápido, negro y espeso. Agarré a Carol y la saqué al patio. Vimos como todo se quemaba. La mitad de nuestra vida se perdió en menos de una hora. Fotos viejas, las recetas de Carol, la mesa que hizo mi papá cuando nos casamos, todo. Cuando se fueron los bomberos, nos sentamos en la banqueta. Carol me agarró la mano y lloró. Yo no sentía nada, solo silencio. Esa noche, la Cruz Roja nos dio un lugar para dormir. Era un refugio con carpas de lona, sin privacidad, sopa fría. No podía dejar a Carol ahí otra noche. Tenía las piernas hinchadas y le dolía la espalda. Llamé a Megan al día siguiente. Le dije, Megan, hija, solo necesitamos unos días, una semana máximo, en lo que llega el seguro. Ella se quedó callada un rato. Luego habló Brad. Frank, no creo que se pueda. No entendía. Le dije, ¿cómo? Solo es una semana. Él respondió, es que las niñas tienen sus actividades. Megan trabaja, yo también, ya estamos ocupados. Le dije con la voz temblando, ¿crees que esto es lo que quiero? Durante 10 años les dimos de comer, cuidamos a tus hijas cuando querían salir, le enseñé a tu hijo a andar en bici. Megan solo dijo, lo siento. Pero no sonaba arrepentida, sonaba asustada. Después me mandó un mensaje con la foto de un motel barato, costaba $49 por noche, no tenía página web, ni wifi, ni seguridad, ninguna ayuda. Vi la foto y sentí que algo se me rompía por dentro, no podíamos pagar eso. El dinero estaba detenido, el seguro dijo que tardarían al menos 3 semanas, así que dormimos en el coche. Nuestro Buick estaba estacionado atrás de lo que quedaba de la casa, todo olía a plástico quemado. Hice una almohada con unas toallas del maletero. Carol lloró hasta quedarse dormida la primera noche. La segunda noche, no dijo nada. La tercera noche ya no aguanté más. Me desperté antes del amanecer con un dolor terrible en la espalda. Y entonces me acordé del cajón. En la oficina tenía un escritorio viejo, de madera, con un cajón falso que yo mismo arreglé hace años. Ahí guardé cosas privadas, cartas viejas, una copia del testamento de mi tío, y escrituras de unos terrenos que me dejó. No lo había tocado en años. Le dije a Carol que me esperara en el coche. Entré a lo que era nuestra sala. El piso crujía, las paredes estaban llenas de humo. Encontré el cajón debajo de unos restos del techo. La carpeta seguía ahí, protegida, bien cerrada. La abrí ahí mismo, entre las cenizas. Estaban el testamento, las escrituras, y mi nombre. 3 terrenos en el condado de Ames. Uno tenía una cabañita vieja, los otros 2 solo eran monte. Pero hace 2 semanas, un amigo de la oficina de planeación me dijo que la zona había sido rezonificada. Una constructora estaba interesada, nadie sabía aún, pero los terrenos iban a subir mucho de valor. Brad nunca supo esto, siempre pensó que yo estaba en la ruina, por eso nos trataba como si ya no sirviéramos para nada. Pero estaba equivocado. Al día siguiente llamé a la constructora.
Les dije que no quería vender todavía, pero quería saber qué me ofrecían. Me dijeron que podían darme hasta $480,000 por los 3 terrenos. Casi se me cae el teléfono. Les di las gracias y colgué. Ya tenía un plan, muy claro, muy mío. 3 días después, fui a un restaurante en el centro de Lynchburg y pedí hablar con el editor del periódico local. Le dije que tenía una historia que la gente debía conocer. Él me escuchó, me pidió pruebas. Le enseñé fotos de nuestras cenas dominicales. Le mostré el volante del motel que me mandó mi hija. Le conté todo. Me preguntó si estaba seguro de hacerlo público. Le dije que sí. Y eso solo fue el comienzo. El editor se llamaba Dennis, más o menos de mi edad. Creció aquí, igual que yo. Le enseñé fotos en mi celular. Megan y Brad en nuestra mesa. Sus hijos en el columpio del patio. Megan con un pastel de Navidad que horneó Carol. Tenía más de 100 fotos de nuestras comidas de los domingos. Las guardé todas. Luego le mostré el volante del motel que me mandó Megan. Dennis lo vio por un buen rato. ¿Me estás diciendo que tu hija, la única que tienes, te rechazó después de que se quemó tu casa?, me preguntó. Dormimos 3 noches en un coche, le dije. Les dimos todo lo que pudimos. Nunca pedimos ayuda, hasta ahora, pero ya me cansé de fingir que son buenas personas. Dennis publicó la historia. Le puso de título: una pareja local perdió su casa y su hija los rechazó. Salió el martes, en la primera plana, con foto a color. Usaron una de Carol y yo en Navidad, sonriendo con un jamón frente al árbol. Como si todavía creyéramos en la familia. En 2 días, la historia se hizo viral. Un locutor de radio la leyó al aire. El Canal 13 hizo un reportaje. La gente empezó a hablar en el súper, en la oficina de correos. Una señora que no conocía me paró en un Walgreens. Me abrazó y me dijo que su hija le había hecho lo mismo hace años. Se llamaba Janine. Lloramos juntos en el pasillo de las medicinas. Pero lo que realmente causó revuelo pasó el fin de semana. Le pagué a un diseñador para que hiciera un cartel grande. Letras negras, fondo blanco. Claro y directo. Lo clavé en los restos quemados de la casa. Alimentamos a nuestra hija y a su esposo todos los domingos por 10 años. Se quemó nuestra casa. Nos dieron un volante de motel. Abajo pegué el mismo volante que nos mandaron. La gente empezó a llegar, a tomarle fotos y compartirlas en redes. Un pastor dejó flores en lo que quedaba del porche. Un grupo de chavos vino a ayudarme a limpiar el jardín. Megan y Brad no dijeron nada al principio. Luego llegó un mensaje: papá, ¿qué chingados estás haciendo? Quita ese cartel. Nos estás haciendo ver mal. No le contesté. Luego Brad me marcó. Sonaba enojado y alterado. Quita ese pinche cartel ya. Estás avergonzando a la familia. ¿Familia? Le dije. Tú dejaste claro que ya no tengo una. Y le colgué. Me volvió a marcar 6 veces. No contesté. Una semana después, me habló un agente inmobiliario, no Brad, otro. Me dijo que el desarrollador había subido la oferta. Ahora ofrecían $570,000 y aceptaba en 48 horas. Le dije que lo pensaría. Después marqué a Megan. Cuando contestó, le dije: no más una cosa. Yo sé algo que tú no sabes, y lo vas a lamentar pronto. Ella no dijo nada y colgó. Unas horas más tarde, Brad apareció en el motel donde por fin logramos hospedarnos. No avisó. Solo llegó, mientras yo estaba afuera fumando. Llevaba su saco de siempre, queriendo verse importante. Dijo: necesitamos hablar. Me recargué y lo miré. Ahora si quieres hablar. Se sentó frente a mí, como si fuéramos iguales. Estás arruinando la imagen de tu hija. Ella solita se la arruinó. Brad se rió como si yo fuera el loco. Está estresada. Tiene su trabajo, las niñas, no sabía qué hacer. Pero sí supo mandarme un mensaje con el volante de un motel. Entonces Brad se acercó más. Sé lo de los terrenos. Sé que valen algo. Si estás pensando en dejárselos a Megan, mejor que no armes tanto escándalo. Esto puede quedarse entre nosotros. Ahí me di cuenta de que él pensaba que todavía iba a dejarle todo a su esposa. No tenía idea de que 2 días antes ya había cambiado mi testamento. No sabía que la tierra ahora iba para otra persona. Ni que tenía otra sorpresa lista.
No lo hice por dinero. Lo hice para dejar claro algo, que ser bueno no significa ser débil. Que ser viejo no significa que ya no valgas. Que estar olvidado no es lo mismo que estar acabado. Y todavía no terminaba. Ni cerca. Cuando Brad vino al motel a tratar de convencerme, supe que los había asustado. No por lo que dije, sino por lo que no dije. Ahora estaban imaginando cosas. Pero todas mal. 3 días antes de esa visita, ya había ido con un abogado de herencias. Le dije que quería cambiar todo de inmediato. Llevé las escrituras, la oferta del desarrollador y una carpeta con pruebas de que Megan y Brad nos dejaron solos después del incendio. El abogado me preguntó, ¿estás seguro de que quiere sacar por completo a su hija? No la estoy sacando, le dije. Ella solita se fue. Yo nomás estoy firmando los papeles. En vez de Megan, le dejé todo a otra persona. Su nombre es Angie. Ella trabaja en un restaurante cerca de donde vivíamos. Hace 3 años, cuando Carol se rompió la cadera, Angie le traía comida caliente sin que nadie se lo pidiera. A veces dejaba guisados en el buzón cuando creía que no estábamos. Cuando se enteró del incendio, vino esa misma semana con 2 bolsas del súper y un sleeping bag. Se ofreció a ayudarnos a limpiar. Tiene un hijo de 10 años, lo cría sola. Su esposo murió en un accidente en el trabajo. No tiene mucho, pero da más que los que tienen todo. Por eso le dejé todo a ella y a su hijo. El terreno, el dinero, todos los derechos. Le dije al abogado que Megan no viera ni un centavo. Y luego vino la recaudación de fondos en la iglesia. Una iglesia bautista chiquita en Forest vio el reportaje del periódico. El pastor nos habló y preguntó si podían ayudarnos en algo. Le dije que no necesitábamos dinero. Él dijo que de todos modos querían hacer algo por nosotros. El siguiente domingo organizaron una comida y una subasta para juntar dinero para la pareja que perdió su casa. Más de 200 personas fueron. Un artista local donó un cuadro. Un bombero retirado regaló su juego de cuchillos favorito. Mucha gente lloró cuando nos abrazaba. Carol no había sonreído en semanas, pero ese día sí lo hizo. Ese mismo día, un hombre con traje se me acercó. Dijo que trabajaba para otra constructora. Había escuchado rumores. Yo soy dueño de esos 3 terrenos en Amest, dijo. Me ofreció $600,000 en ese momento, sin vueltas ni trámites. Le dije que lo iba a pensar. Esa misma noche le dije a Angie que quería llevarla a ella y a su hijo al terreno. Les mostré una cabañita vieja de casa. Estaba deteriorada, pero el techo seguía firme. Caminamos juntos por el bosque. Me dijo que era la primera vez en 5 años que sentía paz. Le di la tarjeta del señor de la constructora. Márcale si algún día quieres vender, le dije, pero no te sientas obligada a hacerlo. Me miró como si yo estuviera loco. Nadie me había dado algo así, dijo. Te lo ganaste, le respondí. Mientras tanto, Megan empezó a aparecerse donde sabía que yo podía estar. Primero fue en el súper, luego en la oficina de correos. Un día, sin querer, llegó al restaurante donde yo estaba comiendo. Dennis publicó la historia. Le puso de título, una pareja local perdió su casa y su hija los rechazó. Salió el martes, en la primera plana, con foto a color. Usaron una de Carol y yo en Navidad, sonriendo con un jamón frente al árbol. Como si todavía creyéramos en la familia. En 2 días, la historia se hizo viral. Un locutor de radio la leyó al aire. El Canal 13 hizo un reportaje. La gente empezó a hablar en el súper, en la oficina de correos. Una señora que no conocía me paró en un Walgreens. Me abrazó y me dijo que su hija le había hecho lo mismo hace años. Se llamaba Janine. Lloramos juntos en el pasillo de las medicinas. Pero lo que realmente causó revuelo pasó el fin de semana. Le pagué a un diseñador para que hiciera un cartel grande. Letras negras, fondo blanco. Claro y directo. Lo clavé en los restos quemados de la casa. Alimentamos a nuestra hija y a su esposo todos los domingos por 10 años. Se quemó nuestra casa. Nos dieron un volante de motel. Abajo pegué el mismo volante que nos mandaron. La gente empezó a llegar, a tomarle fotos y compartirlas en redes. Un pastor dejó flores en lo que quedaba del porche. Un grupo de chavos vino a ayudarme a limpiar el jardín. Megan y Brad no dijeron nada al principio. Luego llegó un mensaje. Papá, ¿qué chingados estás haciendo? Quita ese cartel.
Nos estás haciendo ver mal. No le contesté. Luego Brad me marcó. Sonaba enojado y alterado. Quita ese pinche cartel ya. Estás avergonzando a la familia. ¿Familia? Le dije. Tú dejaste claro que ya no tengo una. Y le colgué. Me volvió a marcar 6 veces. No contesté. Una semana después, me habló un agente inmobiliario, no Brad, otro. Me dijo que el desarrollador había subido la oferta. Ahora ofrecían $570,000 si aceptaba en 48 horas. Le dije que lo pensaría. Después marqué a Megan. Cuando contestó, le dije, no más una cosa. Yo sé algo que tú no sabes, y lo vas a lamentar pronto. Ella no dijo nada y colgó. Unas horas más tarde, Brad apareció en el motel donde por fin logramos hospedarnos. No avisó. Solo llegó, mientras yo estaba afuera fumando. Llevaba su saco de siempre, queriendo verse importante. Dijo, necesitamos hablar. Me recargué y lo miré. Ahora si quieres hablar. Se sentó frente a mí, como si fuéramos iguales. Estás arruinando la imagen de tu hija. Ella solita se la arruinó. Brad se rió como si yo fuera el loco. Está estresada. Tiene su trabajo, las niñas, no sabía qué hacer. Pero sí supo mandarme un mensaje con el volante de un motel. Entonces Brad se acercó más. Sé lo de los terrenos. Sé que valen algo. Si estás pensando en dejárselos a Megan, mejor que no armes tanto escándalo. Esto puede quedarse entre nosotros. Ahí me di cuenta de que él pensaba que todavía iba a dejarle todo a su esposa. No tenía idea de que 2 días antes ya había cambiado mi testamento. No sabía que la tierra ahora iba para otra persona. Ni que tenía otra sorpresa lista. No lo hice por dinero. Lo hice para dejar claro algo, que ser bueno no significa ser débil. Que ser viejo no significa que ya no valgas. Que estar olvidado no es lo mismo que estar acabado. Y todavía no terminaba. Ni cerca. Cuando Brad vino al motel a tratar de convencerme, supe que los había asustado. No por lo que dije, sino por lo que no dije. Ahora estaban imaginando cosas. Pero todas mal. 3 días antes de esa visita, ya había ido con un abogado de herencias. Le dije que quería cambiar todo de inmediato. Llevé las escrituras, la oferta del desarrollador y una carpeta con pruebas de que Megan y Brad nos dejaron solos después del incendio. El abogado me preguntó, ¿estás seguro de que quiere sacar por completo a su hija? No la estoy sacando, le dije. Ella solita se fue. Yo nomás estoy firmando los papeles. En vez de Megan, le dejé todo a otra persona. Su nombre es Angie. Ella trabaja en un restaurante cerca de donde vivíamos. Hace 3 años, cuando Carol se rompió la cadera, Angie le traía comida caliente sin que nadie se lo pidiera. A veces dejaba guisados en el buzón cuando creía que no estábamos. Cuando se enteró del incendio, vino esa misma semana con 2 bolsas del súper y un sleeping bag. Se ofreció a ayudarnos a limpiar. Tiene un hijo de 10 años, lo cría sola. Su esposo murió en un accidente en el trabajo. No tiene mucho, pero da más que los que tienen todo. Por eso le dejé todo a ella y a su hijo. El terreno, el dinero, todos los derechos. Le dije al abogado que Megan no viera ni un centavo. Y luego vino la recaudación de fondos en la iglesia. Una iglesia bautista chiquita en Forest vio el reportaje del periódico. El pastor nos habló y preguntó si podían ayudarnos en algo. Le dije que no necesitábamos dinero. Él dijo que de todos modos querían hacer algo por nosotros. El siguiente domingo organizaron una comida y una subasta para juntar dinero para la pareja que perdió su casa. Más de 200 personas fueron. Un artista local donó un cuadro. Un bombero retirado regaló su juego de cuchillos favorito. Mucha gente lloró cuando nos abrazaba. Carol no había sonreído en semanas, pero ese día sí lo hizo. Ese mismo día, un hombre con traje se me acercó. Dijo que trabajaba para otra constructora. Había escuchado rumores. Yo soy dueño de esos 3 terrenos en Amest, dijo. Me ofreció $600,000 en ese momento, sin vueltas ni trámites. Le dije que lo iba a pensar. Esa misma noche le dije a Angie que quería llevarla a ella y a su hijo al terreno. Les mostré una cabañita vieja de casa. Estaba deteriorada, pero el techo seguía firme. Caminamos juntos por el bosque.
Me dijo que era la primera vez en 5 años que sentía paz. Le di la tarjeta del señor de la constructora. Márcale si algún día quieres vender, le dije, pero no te sientas obligada a hacerlo. Me miró como si yo estuviera loco. Nadie me había dado algo así, dijo. Te lo ganaste, le respondí. Mientras tanto, Megan empezó a aparecerse donde sabía que yo podía estar. Primero fue en el súper, luego en la oficina de correos. Un día, sin querer, llegó al restaurante donde yo estaba comiendo. Cada vez me saludaba como si nada. Hola, papá, ¿cómo estás? Yo solo asentaba y seguía comiendo. Hasta que un día ya no aguantó. Fue al motel y tocó la puerta. Carol abrió. Megan la empujó como si aún fuera parte de nuestras vidas. Papá, tenemos que hablar, dijo. Carol se sentó en la cama sin decir nada. No había hablado con Megan desde el incendio. Yo me paré y la vi directo. No, tú tienes que escuchar, le dije. Megan se cruzó de brazos. Actúas como si te hubiéramos corrido a propósito. Solo fue un mal momento. Siempre que te dimos de comer, te ayudamos con los niños, o con el coche. Fue cuando nosotros también teníamos problemas. Y nunca nos quejamos. No le respondí eso. Solo le dije, cambié el testamento, ya no estás ahí. Su cara cambió. ¿Hablas en serio? Se lo di a alguien que se actuó como familia cuando tú no. Se le salieron las lágrimas. ¿Así nada más? ¿Nos vas a borrar de tu vida? No, eso ya lo hicieron ustedes. Yo apenas me estoy poniendo al día. Se fue llorando. 1 hora después, Brad me dejó un mensaje de voz. Te vas a arrepentir. Estás destruyendo a tu familia por un malentendido. Lo borré sin escuchar el final. Porque no fue ningún malentendido. Ya todo estaba claro. Y apenas iba empezando. Pasó un mes. La habitación del motel ya se sentía como una cárcel. Las paredes eran delgadas. La alfombra olía mal. Carol no podía cruzar el estacionamiento sin agarrarse de mi brazo. Aún no sabíamos nada del seguro. Pero la gente del pueblo no dejaba de ayudarnos. Vecinos que apenas conocíamos nos llevaban comida. Un señor se ofreció a reconstruir la entrada de nuestra casa con los restos. Me dijo que de niño se sentaba ahí a esperar a su papá cuando hacía trabajos de plomería. Carol lloró otra vez, pero esta vez no de tristeza. Fue de ese llanto que da fuerza. Después vino la subasta de la escuela. Angie me llamó la noche anterior. Irán a subastar espacios con placas en el nuevo gimnasio del cole. Los que donen más tendrán su nombre en la pared, me dijo. Deberías venir a ver. Yo ya sabía por dónde iba eso. Brad estaba en la junta escolar. Llevaba semanas presumiendo que su apellido iba a estar en la pared. Esa noche fui a la escuela. Llevaba una camisa prestada y bien planchada, afeitado y con un cheque doblado en el bolsillo. Esperé a que llegaran Brad y Megan. Entraron saludando como si fueran los dueños del lugar. Megan traía uno de esos abrigos apretados color beige que la hacían ver apurada. Empezó la subasta. Brad ofrecía 500 pesos, luego 1000 pesos. Quería quedar en el primer lugar. Cuando el subastador anunció el espacio principal, el del centro de la cancha, levanté la mano. 10,000, dije. La sala se quedó en silencio. Brad no entendía nada. Luego se le transformó la cara. Me acerqué, le di el cheque al subastador y le dije, que la placa diga, en memoria de los que están cuando la familia no lo hace. La gente aplaudió. Brad se quedó tieso mirando el piso. Megan no me vio ni a los ojos. Unas semanas después, por fin llegó el dinero del seguro. No era suficiente para reconstruir la casa. El inspector encontró muchos daños. Nos dieron algo, pero no para empezar desde cero en ese mismo lugar. Pero yo ya tenía otro plan. Llamé a Angie. ¿A tu hijo todavía le gusta pescar? Pregunté. Sí, le encanta, me dijo. Entonces compré una cabañita prefabricada de 2 recámaras. La puse en un terreno boscoso, junto a la vieja cabaña de casa. Le puse paneles solares, una pequeña terraza y un columpio. Luego fui a la oficina de zonificación de la ciudad y puse todo a nombre de Angie y de su hijo. No le conté nada hasta que estuvo listo. Cuando lo vio, se le salieron las lágrimas. Su niño corría feliz por toda la terraza. Le di las llaves y le dije, no me debes nada. Pero si un día haces comida de domingo, guárdame un plato. Eso debió ser el final. Pero el karma no tiene horario. 2 meses después, despidieron a Brad. Resultó que estaba metido en un negocio inmobiliario medio chueco, a escondidas de la junta escolar. Alguien lo delató después de la subasta.
Dicen que fue otro de la junta, que no soportó cómo se portó Brad esa noche. No pasó mucho y Megan trató de abrir un blog sobre cómo ser mamá, pero la gente del pueblo todavía se acordaba del reportaje del periódico. Los comentarios se llenaron de cosas feas. Cerró el blog en menos de una semana. Primero perdieron su buena fama. Luego empezaron a perder amigos. Uno por uno. Los vecinos dejaron de contestarles las llamadas. Hasta sus hijos empezaron a notar que en la escuela los trataban diferente. Yo no hice nada de eso. No lo pedí. Pero pasó. Carol y yo nos fuimos a vivir a un departamento chiquito, en las orillas del pueblo. La dueña era una señora de la iglesia. Nos dio buen precio y nos dijo que era un honor tenernos ahí. Hasta plantó rosales al frente porque sabía que Carol extrañaba los suyos. Ahora, todos los domingos cenamos con alguien diferente. A veces con Angie, otras con Janine, la de la farmacia, y otras con familias de la iglesia. Siempre con gente de verdad. Gente buena. Gente que no te lanza un volante de motel cuando lo pierdes todo. Vi a Megan una última vez. Fue en una gasolinera, casi saliendo del pueblo. Ella estaba en el surtidor número 3, viendo cómo se llenaba el tanque. Pasé junto a ella cuando entré. Se veía más grande, más cansada, como si eso que andaba buscando ya se le hubiera escapado. «Papá», me dijo bajito. La volteé a ver. Ella intentó sonreír. «¿Cómo estás?», me preguntó. No respondí de inmediato. Solo asentí con la cabeza. «Espero que estés bien», dijo casi en susurro. No le respondí. ¿Por qué? ¿Qué le dices a alguien que se sentó en tu mesa todos los domingos por años, y luego te dejó durmiendo en un coche viejo? Entré a la tienda, compré un refresco, salí y me fui. Así terminó. No con gritos, ni con peleas. Terminó en silencio. Y con algo más fuerte que el coraje, con paz. De esa paz que se gana, que se construye poco a poco, tabla por tabla. Después de todo,